Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, habla su voz Beniora Teifa Hola, Olo Batalá para seguir con la secuencia del estudio de Dilokun en la serie de Ogunda. Entonces, ante todo, y como siempre digo, le agradezco a las personas que nos ven, que ven nuestros videos y que nos dejan sus inquietudes, nos dejan su sabiduría, porque este es el objetivo, no me creo maestro de nada, sencillamente comparto lo que he aprendido, lo que sé con usted y así me gustaría también que ustedes compartieran de igual manera con nosotros todo lo que ustedes saben para uno poder enriquecer poco a poco las cosas. También le agradecería a las personas que puedan, estén en su alcance, compartan nuestros videos, se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y sobre todo lo compartan con otros hermanos, con sus amistades, religiosas, no religiosas, porque no estamos revelando ningún tipo de secreto, sino estamos compartiendo el saber de Oricha a través del Dilogu. Entonces, es importante esto y así hacemos una familia, nos comunicamos entre todos, ya sea a través de mi página y de otras páginas que también están haciendo esta labor, cada cual a su manera y a su estilo, y así entre todos podemos lograr lo que realmente Oricha siempre ha querido y es una hermandad como tal. Entonces hoy nos toca, me apuren, ya entrando en materia, el estudio de Gunda Tontiroso. Ya hemos estudiado bien al principio de esta serie lo que es Ogundá, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no nos vamos a detener en el estudio de Ogundá, porque recordemos que lo podemos hablar de dos maneras, desde el punto de vista de Odun picado y de Odun compuesto. Pero airoso, vamos a ver qué le aporta airoso a este Ogundá. Pero antes de saber eso, tenemos que tener claro que airoso es un modismo. Cuando hablamos de modismo, estamos hablando de un modismo cubano, porque airoso señala la literatura antigua que también se dice egiroso o egirosum, pero al parecer con el criollismo cubano se quedó airoso y más nada, pero a veces cuando hacemos estas cosas perdemos de vista la conceptualización del Ordun como tal y perdemos de vista muchos argumentos que podemos tener en cuenta a la hora de dar consejos. Por ejemplo, Hieroso dice que son problemas candentes de la vida que tenemos nosotros, que usted ve o no ve. Cuando estamos hablando de ver, estamos hablando del mundo físico, material como tal, que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero cuando decimos que no ve, estamos hablando del mundo espiritual, del mundo en que usted no puede percibir, quizá puede sentir, pero no puede percibir a través de nuestros sentidos. Eso es hieroso, que está compuesto a la misma vez por dos vocablos, el ello y el prosum. Y el ello es todo lo malo que ocasiona trastornos en la vida de las personas. Eso es el ello. Y el prosum es la acción espiritual que trae ese yo. Por eso, el girosum es los problemas candentes en la vida de nosotros que usted puede ver o no puede ver. Ese concepto se lo va a aportar eh, a Ogundá, ¿verdad? A Ogundá. Pero entonces, mis apures, fíjense, Iroso tiene muchos refranes, pero vamos a mencionar tres refranes fundamentales que a mí me gustan y que están enlazados unos con el otro. Y uno es que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Pero inmediatamente yo tengo que ir al segundo, que es solo usted y Dios sabe lo que piensan. Están muy concatenados unos con el otro, porque ciertamente nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, ni la ciencia lo sabe. Pero cuando vamos así desde el punto de vista general a analizar este dicho, creo que nos perdemos en divagaciones, pero cuando lo personalizamos en nosotros mismos, ciertamente, y nosotros somos el mar, ciertamente nadie sabe lo que hay en nuestro corazón. Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar porque
Nadie entra a lo más intrínseco de nuestros sentimientos. Y por lo tanto, solo Dios y usted sabe lo que piensan, ¿verdad? Y estamos hablando de personas que tienen un mundo interior muy grande, muy desconocido, muy espiritual, pero muy tormentoso también. Porque cuando nosotros nos quedamos con las cosas por dentro y no somos capaces de comunicarlo, estamos de alguna manera frustrándonos como ser humano porque no estamos dirigiendo nuestro sentir hacia la vida, por lo tanto no hay correspondencia entre lo que sentimos y en lo que la vida nos ofrece. Y cuando hablo de la vida también hablo de las relaciones de trabajo, de las relaciones sociales, de las relaciones matrimoniales, de las relaciones económicas, de todas las relaciones en las que nos desarrollamos como ser humano. Entonces estos son dichos muy sugestivos, son dichos muy explicados inmediatamente por los bases, por todos los santeros cuando hablamos de Iroso. Pero Iroso tiene otro dicho también que dice que si nuestros sacrificios nos llenan una canasta, las bendiciones nos llenarán una copa. Y aquí ya estamos hablando del agradecimiento como tal. En el sentido de que si usted no es una persona que es capaz de sacrificarse para lograr algo, para obtener algo, estamos hablando no solo, siempre lo aclaro porque inmediatamente muchas personas entran aquí pensando que van a resolver todo desde el punto de vista material y sí, quizás lo resuelva, pero Boricha está viendo que a lo mejor lo suyo no es un problema material, sino un problema espiritual y a la vez que usted resuelve este problema espiritual, inmediatamente va a resolver el otro. Entonces, si nosotros no somos capaces de sacrificarnos por lo que nos queremos, somos flojos, somos abandonados, somos malagradecidos con quienes nos ayudan y quizás por ahí venga el hecho de que la gente diga que los hijos de Iroso son personas malagradecidas hasta cierto punto, ¿verdad? Porque de malagradecido está lleno el mundo y no precisamente con Iroso. Entonces estos dichos son fundamentales en este orden que le va a aportar a esa orgundad, a esa revolución, a ese chisme, a ese problema, a ese sacrificio que existen en la expansión de nuestro mundo. Orgundá le va a aportar, Iroso, perdón, le va a aportar lo que le acabamos de decir. Entonces va a haber complicaciones, pero también va a haber muchos desenlaces bonitos, si somos capaces de entender estas cosas. Entonces, como ya estamos acostumbrados, Iroso tiene muchos pataquíes, pero siempre le dejamos algunos para que usted los busque y los estudie y va a ver la fundamentación a través de los pataquíes, va a ver la fundamentación de todas las cosas que usted puede decir a la persona. Por ejemplo, hay uno que se llama la prueba del gobernador. Hay otro que se llama así precisamente, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Y recordemos lo que dije, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Sí, estamos hablando de Olokun, estamos hablando de la riqueza que hay en el fondo del mar, pero yo lo asocio más a la riqueza del ser humano por dentro, a la riqueza sentimental, a la riqueza emocional, a la riqueza espiritual del ser humano. Antes de hacer el ejercicio mental de inmediatamente irme para el mar y pensar en el mar. Entonces, aunque aquí ya sabemos que Mafere fue un Olokun. Dice, hay otro pataquí que se llama el cazador del Batalá, ¿verdad? Changó y el leopardo son otros de los pataquíes. El ocaso de la vida. Ya sabemos que en Iroso de alguna manera de manera compuesta nacen los rituales del Ituto, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del ocaso de la vida, de la persona que llega a su ocaso, que da su caída. Entonces este Odun habla de estas cosas. Son pataquíes que el robo del maní, Orula y el adulterio, el extranjero rechoncho, ¿verdad? Son
pataquíes también que aportan toda una riqueza de argumentos a lo que podemos decir nosotros como base o como loricha a la hora de hacer una consulta. El espejismo mágico, me acordé ahora de otro, donde nos va a reflejar aquello de que todo lo que brilla no es oro, por decirlo de alguna manera, y que nos llama la atención en el sentido de que tenemos que dejar de, si vamos a probar algo, a saber de algo como tal, tenemos que involucrarnos en todos los sentidos, no solo en el de la vista, porque es un solo sentido. Y este a veces no nos deja llevar las cosas hacia el cerebro, que es el centro de comando, del centro de comando como tal, el cual nos deja ver los pros y las contras de las cosas que suceden en esta vida, ¿verdad? Entonces hay otro pataquí que me acabo de acordar ahora que habla del soltero y la prostituta, donde uno eh, estaba buscando esposa, y esta señora con este oficio estaba buscando marido, y cómo logra concretarse esa unión matrimonial. Pero quizás por esto usted va a encontrar, como yo me encontré en esta vida, personas que tienen iroso, tonto y tal signo, y le han dicho, para mí, desde el punto de vista equivocado, ¿no? De que él tiene que estar con personas, con mujeres de que practiquen la prostitución, o que sean prostitutas, o que sean mujeres que se dediquen a esta actividad. Y no lo creo así, pero bueno, sí sé de estas cosas. Por eso hay que leer bien los pataquí, hay que leer bien sus enseñanzas, porque aquí nos llama a la unificación familiar. A pesar de lo que hayamos hecho, siempre va a triunfar el amor entre las familias. Entonces, todas estas cosas, Iroso se la va a aportar a esa Okundá que ya estudiamos en el primer capítulo de esta serie. Entonces, esto ya aquí, hasta aquí hemos visto el Odum picado. Y como ven, podemos hablar y hablar y hablar todo Okundá, y después todo Iroso y todo bien. Pero Okunda Tonto Iroso también tiene sus propios dichos, sus propios pataquíes, que van a ser la unificación de estos dos. Y por ejemplo, el primer refrán es cuando Ogun le hizo trampa a Osun con la comida para que no hablara. Y aquí que tenemos que entender, mis apures, que usted no puede ser Ogun que le haga trampa a una persona con la comida para que no hable, porque usted está siendo ventajista, está siendo abusador, en el sentido de que está chantajeando a una persona con su debilidad para que actúe a favor suyo. Y tampoco puede ser no puede ser Osu en el sentido de que usted le descubran que usted tiene cierta afinidad por la comida, cierta afinidad por la ropa, cierta afinidad por los perfumes, y usted se vea involucrado en una situación determinada, pero para que usted no hable y no salga a la luz esa trampa, a usted le hacen regalo, le hacen dádiva, le dan cosas, pero que en realidad a usted lo están chantajeando desde el punto de vista de la moral y los conceptos y los principios. Entonces, usted tiene que entender eso, que Ogunda Tontiroso ya le está dejando ver esta situación. Dice Ogunda Tontiroso que cuando la conciencia está limpia, el espejo no se empaña. Y nada más cierto que eso, que lo podemos asociar de que a un dicho de la vida que dice que yo duermo con mi conciencia tranquila porque no me meto con nadie. Esto es igual. El espejo, no solo estamos hablando del espejo como objeto en el cual nos miramos, sino lo llevo también al hecho de que el espejo es la vida, aunque hay un pata aquí que habla del espejismo mágico. Por eso esto es un orden de hacerse espejismo, de estar en las nubes, de estar pensando en cosas que no son, pero yo lo llevo a la vida en el sentido de que ese espejo es el reflejo suyo ante la vida, ante la sociedad, lo que la gente percibe de usted y lo que usted mismo percibe de su persona
con respecto a la sociedad. Entonces es importante actuar de acuerdo a los principios morales que exige el mundo, porque vivimos en este mundo y no podemos decir que no nos importa nada ni no nos importa nadie, porque tenemos familia, tenemos descendientes, tenemos mamá, tenemos papá, y sí nos importa sus opiniones, sí nos importa sus dolores, no, sí nos importa sus cosas. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en este orden acerca de eso. Dice Ogunda Tontiroso que uno conquista dos para aliarse contra uno. Y ya si le damos para atrás a que Ogún engaña a Osun con la comida para que no hable, ya vemos la asociación que existe en ese sentido. Usted puede ser precisamente el segundo que compren para aliarse dos contra otra persona, ¿verdad? Y eso ya sabemos que es desigual, que no es correcto, que es deshonesto. Entonces usted tiene que ser previsivo en el sentido de lo que estamos hablando, que usted ni puede ser esa persona porque está siendo un cobarde al aliarse con otra para caerle a uno, ni puede ser el que se deje comprar para caerle en pandilla o en callapa, como se dice en otro país, a una persona que quizás sea inocente. Ogunda Tontiroso te dice que viejo pero no pellejo. Y entonces pudiera ser gracioso, pero no, porque Ogunda Tontiroso ya aquí te está dejando ver que hay que respetar las canas, que hay que respetar los años, que hay que respetar la longevidad, ¿verdad? Y entonces ya Ogunda Tontiroso le está diciendo a usted que usted tiene que ser respetuoso con este mandamiento y que no puede ser despreciativo. ¿Por qué? Porque usted tiene papá, usted tiene abuela, usted tiene descendiente, usted tiene ascendiente. Y usted también en algún momento va a estar en ese papel y puede ser objeto de ese desprecio de que este viejo ya está pellejo, por lo tanto vamos a tirarlo para un lado. Acuérdense que quizás la rapidez no sea la misma, la fuerza no sea la misma, la elocuencia con la que hablemos no sea la misma, pero la experiencia tampoco es la misma y eso hay que valorarlo. Dice Ogunda Tontiroso que burla con burla se paga y más claro ni el agua. Si usted se burla de una gente que tenga algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación que usted crea que sea inferior a usted, siempre va a haber una persona que la vida le va a poner por delante que le va a pagar con esa misma moneda. Por lo tanto, hay que acuérdense de que ser diferente no quiere decir que sea inferior. Por lo tanto, usted no puede estar haciendo burla de personas que usted crea que son diferentes, porque quizás tengo una insuficiencia, por llamarla de alguna manera, con respecto a usted y usted se crea superior. Dice Ogunda Tontiroso que cuando el gallo canta, el hombre vago refunfuña, y estamos hablando aquí ya de levantarnos temprano, porque el que madruga Dios le ayuda, porque tenemos la ventaja de la bendición de Dios, porque tenemos la ventaja de ser los primeros en llegar, porque tenemos la ventaja de tener las primeras oportunidades, porque le estamos demostrando a los Dumare Olofi que somos personas de bien, que somos personas trabajadoras, que podemos salir adelante. Por lo tanto, ya Ogunda Tontiroso le está diciendo, deje de ser vago, levántese y salga a hacer por tu vida. Dice Ogunda Tontiroso que no pague el plato que nos rompió. Pero para no pagar un plato que nos rompió, quiere decir que usted estuvo en esa cocina donde se rompió un plato. Entonces, para no pagar un plato que usted no rompió, y estamos hablando de situaciones de la vida, usted no pase por ahí, no esté ahí. Cuando usted vea que hay algún tipo de situación, usted inmediatamente retírese y usted va a ver que no lo van a mencionar, por lo tanto no va a tener que pagar platos que usted no, platos que rompió otras personas y no se lo van a cobrar a usted. Dice Ogunda Tontiroso que la trampa se paga con sangre y ya inmediatamente retrotraemos la atención al dicho que ya mencionamos de que uno se alía con otro para caerle a uno solo. Entonces, ya inmediatamente, ya Ogunda Tontiroso le está diciendo a usted que o usted no haga trampas a nadie, o usted no sea víctima de una trampa, porque cualquiera de las dos maneras, aquí va a haber una violencia, va a haber sangre, va a haber desgracia, ¿verdad? Entonces ya Ogunda Tontiroso le está avisando sobre esa situación, por lo cual usted debe ser cuidadoso a la hora de hacer cualquier tipo de negociación, de hacer de cualquier tipo de pacto
que vaya a traer consecuencias graves en su vida. Entonces, Okunda Tontiroso tiene mucho, pero tiene dos pataquíes que a mí me gustan mucho, que tienen que ver, que uno se llama las Amazonas de África y otro es cuando el Eguá se quedó tuerto. En el caso del primer pataquí, que lo estudien, van a ver que aquí puede haber, Okunda Tontiroso le deja ver a usted que puede haber algún tipo de confusión en cuanto a la sexualidad del hombre como tal, de un hombre que puede ser muy mujeriego, pero que después por ciertas y determinadas razones cambie de preferencia sexual, entre otras cosas como tal, porque esto es un Odun también que habla de castidad, es un Odun que habla de respeto, un Odun que habla de agradecimiento en el sentido de que aquí crían a la persona y la persona después hace cierta barrabasada, por lo cual sufre lo que sufre después. Y en el otro pataquí, que es el de el Eguá se queda tuerto, estamos hablando de dos tierras, donde una era árida, la otra era húmeda, una era próspera y la otra era no era tan próspera, pero que estaba dividida por un río, y entonces el Eguá, al ver que iba a haber guerra entre las dos tierras, es víctima de su propia trampa. No hacer trampa a nadie, el Eguá es víctima de su propia trampa y por eso él pierde un ojo. Entonces, estas son las cosas que hay que estudiarlas bien y van a encontrar en estos dos pataquíes toda la justificación de las cosas que hemos hablado al respecto. Son pataquíes muy bonitos que les sugiero, mis apures, que los estudien para que entendamos toda la justificación de lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces hasta aquí hemos estudiado Okunda Tontiroso. Recordemos, mis apures, que los llamados Mei los vamos a hacer en una serie aparte dedicada a ellos solitos para que no haya confusión. O sea, estoy hablando de Okana Tonti Okana, Yoko Tonti Yoko, Okunda Tonti Okunda, Hiroso Tonti Hiroso, Oche Tonti Oche, para que lo entendamos en vocabulario de Dilogun. Entonces, hasta aquí hemos estudiado el Odun picado y el Odun compuesto, que espero les haya sido de provecho. Les agradezco a todos mis apuros que nos ven, que nos dejan sus mensajes. También les agradezco, como les dije al principio, que si pueden, si están en sus posibilidades, compartan nuestros videos, se suscriban a nuestro canal, le den me gusta para que otros hermanos tengan acceso a esto que estamos compartiendo y para nosotros también tener acceso a la sabiduría compartida en todas las redes con otros hermanos que están haciendo labor muy, muy importante. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Habló su voz venido y Faolao, los Batalá, pasen buenas noches.